Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver un problema en el cual estaremos trabajando concretamente con la reacción de fisión nuclear que vimos en los vídeos anteriores. Vamos a determinar de la manera más precisa posible cuánto es la variación entre productos y reactivos de una reacción y automáticamente determinaremos cuál será la energía producida, la cual se podrá calcular en UMAS, se podrá calcular en gramos, o mejor dicho, se podrá calcular por cada UMA que se haya producido cuánta cantidad de energía habremos producido y por cada kilo que se haya producido cuánta cantidad de energía habremos producido. Entonces, para ello, lo primero que necesitamos es recordar cuál es esa reacción con la que vamos a trabajar. Y si recordáis, teníamos que era uranio 235 más un neutrón, ¿de acuerdo? El neutrón, no hace falta que lo pongamos así, ya lo conocemos, para disociarlo y crear bario de 141 más kriptón de 92 más 3 neutrones y, por supuesto, un montón de energía. ¿Qué ocurre? Realmente, cuando nosotros tenemos este tipo de reacciones, lo que deberíamos estudiar sería la energía producida por cada una de las partículas que se disocian. Sin embargo, como ya recordáis de las reacciones químicas que vimos en otros vídeos, también lo podemos extrapolar al valor real en gramos o kilos, que es lo que luego utilizaremos en el laboratorio. Entonces, podemos considerar que una UMA de uranio es la que se produce y automáticamente a raíz de eso podemos producir las diferentes partículas de cada una de ellas, o mejor dicho, que una partícula de uranio se ve bombardeada con un neutrón y se produce una partícula de bario más una partícula de kriptón más 3 neutrones, recordando que una partícula de uranio serían 235,04393 UMAS, una partícula de bario serían 140,904 UMAS, una partícula de kriptón serían 91,907 UMAS y un neutrón es aproximadamente 1,008665 UMAS. Pero precisamente por eso que acabamos de ver, el mismo cálculo que hacemos en UMAS lo podríamos hacer en gramos o kilos y para eso tenemos las masas molares que hemos visto aquí. Así que vamos a calcularlo primero en UMAS y después esas sumas las podremos transformar en kilos y automáticamente ver cuál sería la producción que podríamos hacer con una cantidad relativamente grande de partículas, o al menos no a nivel subatómico. Si nosotros calculamos la masa de los reactivos, a ver, lo voy a escribir bien, la masa de los reactivos, nos daremos cuenta de que esto lógicamente será la masa de uranio, 235, más la masa de ese neutrón, ¿de acuerdo? Y esto sabemos que es aquí de la manera más aproximada posible, 235,04393 más ese neutrón que habíamos hecho, 1,008665. Y de este modo podríamos sacar que esto sería 235, cogemos la calculadora, lógicamente, 0,4393 más 1,008665. Y automáticamente esto nos daría una masa, de nuevo aproximada, de 236,052595. En este caso podríamos expresarlo en UMAS. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, podríamos tener en cuenta también que fuese en gramos y trabajar con un mol de cada sustancia. Al final sería exactamente lo mismo. En el caso de la masa de los productos, la idea es similar. Esto sería la masa del bario 141 más la masa del kriptón 92 más 3 veces la masa del neutrón. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues tendríamos ahora de nuevo 140,904
más 91,907 más, en este caso, 3 veces la masa del neutrón, es decir, 1,008665. Y ahora todo esto lo sumamos y sería 140,904 más 91,907 y más 3 veces por 1,008665. Y esto nos da una masa aproximada de 235,836995 UMAS. Esta sería la masa de los productos. Como podemos ver, la masa de los productos y la masa de los reactivos, en este caso, es diferente. Muy poquito diferente, porque si os dais cuenta, esto es más o menos 235,8 UMAS y esto es más o menos 236,0 UMAS o con una UMA. Prácticamente no habría diferencia. Pero ¿qué ocurre? Como vimos en el vídeo anterior, pequeñas diferencias de masa automáticamente nos van a determinar grandes diferencias en energía porque tendremos ese producto de C al cuadrado a la hora de determinar la energía. La pregunta que os podéis hacer muchos de por qué ocurren estas diferencias de masa, si teóricamente el número de partículas debería ser el mismo, eso es cierto. De hecho, el número de partículas va a ser el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que las reacciones que tienen, es decir, esos enlaces nucleares, tanto a nivel de partículas subatómicas, es decir, por debajo de los átomos, como subatómicas, es decir, por debajo de las propias partículas subatómicas, depende de los diferentes elementos que tengamos. Y en ese caso ya no podemos decir que la fuerza que se genera entre las partículas que forman el uranio, o mejor dicho, los protones y neutrones que forman el uranio, ya son exactamente las mismas que las que forman el bario o el kriptón. Y esas diferencias son las que nos permiten que haya una variación de masa. Por tanto, podemos calcular esa variación de masa que, como vemos en efecto que los productos van a ser más pequeños que los reactivos, tal y como habíamos previsto, pues haremos masa de reactivos menos masa de productos. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues tendremos ese 236,052595 menos 235,836995. Y de esta manera podremos calcularlo y ahora tenemos 236,052595 menos 235,836995. ¿De acuerdo? De tal modo que esto nos genera una variación aproximada de 0,2156 UMAS. Esta sería la variación de masa que en teoría deberíamos tener a la hora de calcular esta reacción nuclear. Ahora podemos tener en cuenta que estas sumas las podríamos pasar a kilogramos, porque conocemos que una UMA son 1,66504 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿De acuerdo? Es decir, que si esto lo multiplicamos por el valor de una UMA, es decir, este valor multiplicado por 1,66504 exponencial menos 27, automáticamente nos daría un valor de 3,58982624 por 10 a la menos 28 kilogramos. ¿De acuerdo? Lo podemos aproximar lo máximo posible para que sea lo más exacto posible, pero bueno, tampoco es indispensable obtener todos los decimales. Y una vez tenemos la variación de masa en el sistema internacional, que recordemos que el kilogramo es la unidad de masa del sistema internacional, automáticamente podremos determinar que la energía de este sistema, producida por este sistema, sería la variación de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que en este caso sería la variación de masa que tenemos aquí arriba, multiplicada por 3 exponencial 8 todo al cuadrado. Porque recordad que la velocidad de la luz, c, era 3 por 10 a la 8 metros al cuadrado. Si la elevamos al cuadrado, elevamos tanto el 3 como el 10 a la 8. Y automáticamente esto nos dejaría una
variación de energía, o mejor dicho, una energía creada de aproximadamente 3,2308, y no voy a coger más decimales, julios. Esta sería la energía que produciría nuestro sistema. Y ahora es cuando es muy interesante que tengamos en cuenta qué es lo que realmente está ocurriendo en este sistema. Porque si os fijáis, nosotros estamos únicamente teniendo en cuenta el valor de una partícula de uranio, ¿de acuerdo? Una partícula de uranio con un neutrón nos va a producir una partícula de bario, ¿vale? Aquí me faltaba la A, más una partícula de kriptón, más 3, en este caso, neutrones. Y únicamente, perdonad que aquí, por cierto, en la energía me he dejado el exponencial, esto sería por 10 a la menos 11 julios, esta es la energía total, ¿vale? Es decir, una partícula de uranio, solamente una, la fisión de una partícula de uranio nos va a generar esta energía que tenemos aquí. 3,23 por 10 a la menos 11 julios, o lo que sería aproximadamente 33, 32 picojulios. ¿De acuerdo? Esto sería aproximadamente 32,308 picojulios. ¿Ok? Y diréis, bueno, pero esta energía es ridícula. Es cierto que no es una energía muy grande, pero si os dais cuenta, fijaos que esto es lo que produce una partícula de uranio. No un gramo de uranio, no, 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 no. Una partícula de uranio. ¿Vale? Para que os hagáis a la idea, si sabemos que una UMA, hemos dicho que eran 1,66504 por 10 a la menos 27 kilogramos, diríamos que es lo mismo que 1,66504 por 10 a la menos 24 gramos, ¿vale? Porque al final tendríamos que reducir 3 órdenes de magnitud, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que al final lo que estamos teniendo en cuenta es que si nosotros cogiésemos, por ejemplo, 1 gramo de uranio, la energía que produciríamos sería extraordinariamente alta, porque fijaos cuantísimas partículas puede haber si cada partícula pesa o tiene de masa 1,66504 por 10 a la menos 24 gramos. Imaginaos 1 gramo cuantísimas partículas tendrá. De hecho, tendrá partículas del orden de 10 a la 24 y de hecho, si recordamos, de ahí proviene el número de Avogadro. Por lo tanto, de esa manera podríamos calcular la inmensísima cantidad multiplicando por lo que nos produce cada partícula y automáticamente podríamos ver cuántísima energía producen las reacciones nucleares. Precisamente esta es una de las mayores ventajas que tienen las reacciones nucleares y por lo que puede ser una característica tan importante a la hora de trabajar con ellas en términos energéticos, que es que con una cantidad de material muy reducida podemos conseguir una cantidad de energía enorme, a diferencia de otros elementos, como podría ser, por ejemplo, el petróleo o el carbón, los cuales su combustión es cierto que produce mucha energía, pero se necesita muchísima cantidad de material. Además de que en este caso no estamos teniendo en cuenta que las reacciones nucleares no producen ningún tipo de gas, es decir, de productos que podrían ser nocivos en términos de efecto invernadero y de medio ambiente. En el caso de las reacciones nucleares, solamente produciríamos otros dos elementos, el bario y el kriptón, los cuales probablemente o se podrían volver a fisionar para producir otras reacciones nucleares o simplemente los podríamos utilizar en la industria para cualquier otro concepto que nos sea interesante. Así que chicos, habéis visto cómo únicamente una partícula de uranio nos produce una cantidad extremadamente grande y, como hemos dicho, podemos calcular perfectamente cuánta energía produciría 1 gramo de uranio o 1 mol de uranio y de esa manera sería muchísimo más sencillo darnos cuenta de la inmensa posibilidad que tiene el concepto de la energía nuclear y sobre todo a la hora de determinar nuestros problemas con esa variación de masa que es tan importante cuando trabajamos con ella. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.